Pues, estimadísimo colega Andrés Bobenried, apreciado Ignacio Vega, distinguidos colegas, señores estudiantes del honroso y prestigioso título del Magíster en Filosofía, a todos ustedes les agradezco, a Andrés especialmente, claro está, su amable y generosa presentación, y a todos los demás que hayan tenido la amabilidad de acompañarnos en esta sesión, que para mí es vespertina, pero que en Santiago, vamos, o en Valparaíso, es a mediodía. El tema de mi lección de hoy es el de las consideraciones sobre el realismo modal en la filosofía contemporánea. Sin embargo, como la filosofía contemporánea es inseparable de lo que la ha precedido e inspirado, no voy a empezar directamente por ella, sino por Leibniz. Voy a empezar con la fecha de 1686. Una fecha para mí además simbólica por una razón, y es que en 1686 Leibniz publica lo que, en mi modesta opinión, es la más importante obra filosófica de su siglo, el discurso de metafísica, Discours de Métaphysique, y 3 siglos después, exactamente, en 1986, David Lewis publica lo que también, a mi modo de ver personal, es la más grande obra filosófica del siglo XX, que es On the Plurality of Worlds. Ahora bien, hay una línea doctrinal, conceptual, metafísica y lógica que va de Leibniz a David Lewis. Empezamos, por tanto, aunque brevemente, con la obra de Leibniz, El discurso de metafísica. Para ubicarnos, hemos de pensar en el autor, en el momento en que escribe la obra y a qué altura de su trayectoria personal y filosófica lo hace. Leibniz cumple en 1686, cumple 40 años. Tiene a sus espaldas una gran obra, enorme, desde su mocedad. Es el único filósofo en la historia de la filosofía que fue también, antes que filósofo, jurista. Tiene una obra jurídica, una obra de escritos políticos, diplomáticos, lógicos, matemáticos, y tiene ya una obra importante de filosofía, aunque en su mayor parte inédita, que le ha valido serios coscorrones, en el sentido de que Leibniz, con la ingenuidad de la juventud y de la primera madurez, esperaba que iba a convencer fácilmente a sus colegas, a sus corresponsales. Una gran parte de la obra de Leibniz está dispersa en miles y miles y miles de páginas de su correspondencia. Me pregunto si ha habido alguien tan carteador como Leibniz, exceptuando quizá Voltaire. Bueno, pues entre esa correspondencia célebre, publicada y de gran valía, está su correspondencia con Arnaud. Arnaud es un teólogo francés, reformado, perdón, católico, pero, pero de ideas jansenistas y por tanto considerado por otros católicos como próximo a las ideas reformadas. Y Leibniz, que también es teólogo, entre otras cosas, espera persuadir a Arnaud de que su filosofía es una filosofía adecuada para conceptualizar correctamente la teología y para dar una presentación racional del dogma cristiano a la luz de y en sintonía con el tiempo en que se escribe, que es la primera ilustración. Solemos pensar que la ilustración es del siglo XVIII, el siglo de las luces, pero no hay que olvidar que existe una primera ilustración muy anterior que comienza
en la segunda mitad del siglo XVII e incluso tiene unos atisbos, unos esbozos anteriores, incluso de finales del XVI. Pero bueno, esto sería remontarnos demasiado. Entonces, en esa época de ilustración, de racionalismo, hace falta, piensa Leibniz, articular la teología con un utillaje conceptual a la altura de las exigencias del tiempo. Sin embargo, Leibniz se encuentra con que le dan con la puerta en las narices y con que Agno le responde con cajas destempladas, que eso es herético, que va contra el dogma cristiano y que, y que de ninguna manera es aceptable por ningún cristiano. Entonces, tras estas experiencias y folletos anteriores, que son joyas de la argumentación filosófica, como la Professio Philosophy, la Confessio Philosophy, perdón, la profesión de fe del filósofo, ha sido traducida al español, pues tras todo esto, Leibniz hace un esfuerzo ímprobo, sobrehumano, de sistematización y de presentación de su pensamiento filosófico, haciendo las máximas concesiones posibles a los objetores, o sea, a Arnaud y a otros interlocutores, corresponsales, que habían rechazado su pensamiento por ser presuntamente incompatible con los dogmas del cristianismo. Estilísticamente eso no ayuda nada a la obra, al discurso de metafísica, que es farragoso, pesado, plúmbeo, eh, con un estilo de devoción, podríamos decir, santurrón, eh, insistentemente reiterativo, en que Leibniz, que había sido acusado con sobrado fundamento de estar muy cerca de Spinoza en su necesitarismo, bueno, pues que no es así, que él deja un margen a la libertad divina, que las razones inclinan sin necesitar. Ese estilo, esa manera de presentarlo, llevó a Bertrand Russell, en su célebre monografía juvenil sobre la filosofía de Leibniz, a decir que en Leibniz hay dos filosofías. Una, la auténtica, la secreta, y otra, la pública, la que escribe para príncipes, para teólogos, y en realidad Russell acusa a Leibniz de disimulo. Su verdadera filosofía la oculta, la maquilla, la presenta en terminología y con paráfrasis y perífrasis que son del gusto de los teólogos, pero que no reflejan auténticamente, sinceramente, el verdadero pensamiento de Leibniz. Yo creo que esta idea de Russell, esta presentación poco caritativa, muy dura, tiene un cierto fundamento, pero es muy disculpable. Leibniz ya había tenido malas experiencias y es un filósofo que aspira no solo a conocer el mundo. Imitaríamos aquí a Carlos Marx en su 11ª tesis sobre Feuerbach, cuando dice los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo a su modo, ahora se trata de transformarlo. Bueno, pues muchos filósofos han querido transformarlo y uno de ellos fue Leibniz. Pensaba que influir en los políticos, en los gobernantes, en los príncipes, en los teólogos, en los pensadores con influencia en la opinión pública, podía ser positivo para racionalizar la sociedad humana y propiciar el bien común. Y por tanto, tiene que esforzarse por lograr ese objetivo, para lo cual ha de ser cuidadoso, prudente en cómo presenta su obra y en la medida de lo posible presentarla de modo aceptable o que él espera sea aceptable por todos esos círculos que tienen influencia directamente en la marcha de la sociedad
o indirectamente a través de la opinión pública. Pero por otro lado, el propio Leibniz es sin duda contradictorio. Leibniz es sincero cuando se profesa un cristiano, un luterano, ciertamente un luterano con un ansia de sincretismo. Él es el fundador del irenismo, de un intento de unificar todas las iglesias cristianas, que será otro de sus muchos fracasos, pero en su convicción, él trata sin duda de racionalizar el dogma cristiano con arreglo a su propia filosofía, pero su propia filosofía no trata de eliminar ni de desplazar el dogma cristiano, sino asimilarlo. Y esto hace que lo que podría parecer un disimulo no lo es exactamente. Bueno, la idea central de Leibniz en el discurso de metafísica es una repetición de lo que ya había formulado anteriormente, pero de otro modo. Lo que había formulado anteriormente es el principio de inestión que formula en latín con el dicho predicatum ines subjecto, el concepto de predicado, del predicado, para que la oración sea verdadera, la, para que la oración sea verdadera, lo expresado por el predicado tiene que estar incluido en el concepto del sujeto. Pero esto significa que a fin de cuentas toda la eh, toda, seguimos, se me sigue. Sí, está bien. Sí, es que no, me daba un mensaje que no entendía bien. Eh, mm, Esto significa que en última instancia todas las verdades son necesarias, porque analizando el concepto de sujeto sale el concepto del predicado. Por tanto, todas las verdades son analíticas y por tanto necesarias. Entonces, en esa obra introduce Leibniz un distingo. Él había peleado, había estado bregando con ese problema durante años, había buscado una solución para conciliar eso con, con un reconocimiento de la contingencia, aunque fuera un conocimiento sui generis, con sus propios términos y conceptos, y cree encontrarlo finalmente en esta obra, el discurso de metafísica, de la manera siguiente. El concepto de un individuo es infinitamente complejo. Ahora bien, de ese concepto podemos deducir algunas propiedades, algunos predicados, por una demostración finita. Y hay, es decir, un análisis finito. Empiezo a analizar el concepto del sujeto y salen ciertas notas. Por ejemplo, Sócrates es un hombre. Bueno, esas son analíticas no solo de suyo, sino también para nosotros, porque teniendo una capacidad analítica y demostrativa finita, las podemos hallar esas notas. Pero en cambio hay otras notas que solo un análisis infinito puede esclarecer, puede desentrañar. Por ejemplo, su ejemplo típico que repite hasta la saciedad en muchas obras es César cruza el Rubicón. Es una de las verdades que consideramos contingentes. La víspera del día en que César cruza el Rubicón, se lo está pensando y decide cruzarlo, pasa el Rubicón. Bueno, pues esa verdad la consideramos contingente y lo es, pero lo es para Leibniz, en este sentido eh, muy idiosincrásico suyo, que es que para demostrarla hace falta un análisis infinito que está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿quién la conoce directamente? Dios, porque Dios no necesita hacer una demostración ni siquiera infinita. Ve simultáneamente todas las notas del concepto. Por tanto, aquí tenemos
lo esencial de la filosofía de Leibniz, tal como la va a ir desarrollando, puliendo, completando en los años siguientes. Yo recomiendo leer este opúsculo de Leibniz. Sé que nos resulta hoy obsoleto, con una terminología de otra época y que resulta un tanto machacón. Hay otras obras estilísticamente, otros opúsculos estilísticamente más logrados. Por ejemplo, el que escribió un año antes de morir, La monadología. Pero a pesar de eso, el meollo de la filosofía leibniziana está contenido justamente en esta obra, en el discurso de metafísica. Pero damos un salto de un cuarto de siglo para la siguiente gran obra filosófica de Leibniz, que es la Teodicea del año 1710, 24 años después, que es donde aparecen dos conceptos decisivos. Primero, el de lo composible y segundo, el de mundo posible. El de lo composible, es decir, para Leibniz, las esencias, los individuos son esencias y toda esencia tiene un conatum ad existendum, es decir, tiende a existir de suyo. La tarea de Dios es llevar a la existencia las esencias con arreglo a un criterio. Para Leibniz hay varios principios fundamentales de su filosofía. Uno es el de plenitud, es que para que algo no exista hace falta una razón. No solo para que algo exista hace falta una razón, principio de razón suficiente, sino que ese principio de razón suficiente se aplica también a las inexistencias. Por tanto, todo existiría a menos que alguna razón válida se oponga. Segundo, para que existan varias cosas, tienen que ser composibles. Por ejemplo, César pasando el Rubicón y un César que no pasara, que no se decidiera a cruzar el Rubicón. O un ejemplo que aduce varias veces en los ensayos de Teodicea, sobre todo, si mal no recuerdo, en un apéndice del final de la obra, muy claro, donde habla de Adán que peca. Y dice, Adán peca. Esa es una verdad contingente porque solo Dios la ve a priori. Nosotros no podemos deducirla porque no tenemos una capacidad de demostración infinita y por tanto solo podemos conocerla por experiencia o en este caso por fe, por el testimonio de quienes la vieron por experiencia y nos lo han transmitido por la tradición como una verdad de fe. Y se pregunta a Leibniz si Adán puede existir en un mundo posible, alternativo, en el cual no peque. Que claro, no sería exactamente Adán, porque entre las notas de Adán está todo lo que hace Adán: tener como compañera a Eva, pecar, ser expulsado del paraíso, ser el origen, el progenitor de toda la familia humana. Todo eso son notas de suyo esenciales, pero para nosotros, desde nuestro punto de vista, accidentales. Pero como de suyo son esenciales, alguien que lo demás fuera como Adán, pero no pecara, no sería Adán, sería un Adán alternativo. O sea, lo que hoy, con la terminología que vamos a ver de David Lewis, diríamos la contraparte de Adán en un mundo posible. Una pregunta que no se hace Leibniz, todos tenemos nuestras limitaciones, es si son posibles varios mundos posibles. Si es posible que Dios cree más de un mundo. Porque, de acuerdo, en este mundo, si crea a Adán que peca y lo crea por un motivo razonable, que es lograr aquel mundo que conjuntamente, que con todas sus imperfecciones, conjuntamente realice el máximo
de entidad, la máxima cantidad de esencia agregada, bueno, en este mundo no puede crear a un Adán que no peque, pero ¿por qué no puede crear simultáneamente otro mundo, quizá un poco menos perfecto, pero la suma de los dos mundos daría mayor plenitud entitativa? Y si el fin de Dios es realizar la máxima plenitud entitativa posible, entonces creando dos mundos realizaría más que creando uno solo. Y creando tres realizaría más. Y creando infinitos, como puede, realizaría más. Bueno, esta es una interpelación que yo le hago a Leibniz, pero ni en su época, ni Leibniz ni nadie tuvo la ocurrencia de que pudieran existir varios mundos posibles, dos, tres más, muchos o infinitos. Quien lo va a sostener por primera vez es David Lewis en su obra de 1986, On the Plurality of Worlds, que para mí es la obra filosófica más importante del siglo XX. En realidad, David Lewis ya lo había dicho 13 años antes en una obra que ha tenido menos impacto. Sí que lo tuvo porque yo la trabajé en mi tesis doctoral que amablemente ha mencionado Andrés. Estudié esa obra que se llama Counterfactuals, contrafácticos, y ahí ya sostiene la existencia de infinitos mundos posibles. Pero esa obra contrafácticos está dedicada a proponer una semántica para los condicionales subjuntivos, para los cuales no vale el condicional de la lógica clásica, de la lógica sentencial clásica. Hace falta un condicional diferente, subjuntivo, y en esa obra David Lewis propone varias semánticas con sendas axiomatizaciones. Y ya manifiesta claramente que él cree en los mundos posibles. No los considera meros artefactos, meras ficciones, meros constructos, sino que se dan. En realidad, la lógica modal había empezado no en los comienzos de la filosofía analítica. Russell en su primera época era escéptico con respecto a los conceptos modales de posible, necesario. El Círculo de Viena se consideraba indiferente, es decir, contingente y sintético, o necesario y analítico, y se usaban esos términos de analítico y sintético. Y fue un lógico, C.I. Lewis. Lewis es un apellido bastante corriente en el mundo anglosajón, y por tanto en filosofía nos topamos con varios, incluso en filosofía analítica, con varios filósofos que llevan ese apellido. Bueno, C.I. Lewis era un, un lógico, también un cristiano creyente, que consideraba que había que restablecer las nociones de necesidad y contingencia porque eran teológicamente pertinentes. Y tras varios intentos precedentes, finalmente elabora un un tratado de lógica modal en el año 1932 con una cadena de sistemas S1, S2, S3. Pero no tuvo muy buena acogida en filosofía analítica y hubo resistencias. Por ejemplo, Quine toda su vida rechazó los conceptos de posible y necesario, brindó argumentos muy interesantes, por ejemplo, el de que con, con esa noción de lo posible, cualquier cosa se puede transformar en cualquier cosa. Y también que son conceptos que únicamente tienen aplicabilidad
en determinado contexto. Bueno, no voy a entrar aquí a discutir los argumentos de Quine. Un discípulo de Quine hizo su tesis, escribió su tesis sobre las convenciones bajo la dirección de Quine, es justamente David Lewis. David Lewis, nacido en 1941, tiene, por tanto, 45 años cuando escribe sobre la pluralidad de los miembros. Para entender a David Lewis, primero hay que ver sus presupuestos, que son, primero, la lógica clásica. Ni por un momento se plantea considerar que quizá la lógica válida sea una lógica no clásica, lo cual es un poco extraño, dado que, en cambio, su maestro, Quine, desde los años 30, había considerado que era concebible que la lógica adecuada para la ciencia no fuera la clásica. Entonces, por supuesto, él prefería atenerse a la lógica clásica mientras fuera posible, pero no excluía que una experiencia recalcitrante, por ejemplo, aquella a la que se enfrenta la mecánica cuántica, llevara a replantearse si en vez de la lógica clásica habría que adoptar en su lugar otro sistema no clásico de lógica. Otra presuposición es que David Lewis siempre opera con la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. ¿Por qué esa y no otra? De nuevo, aquí yo para mí es un poco enigmático, porque su maestro Quine había elaborado dos sistemas de teoría axiomática de conjuntos muy distantes de Zermelo-Fraenkel y que permitían cosas que Zermelo-Fraenkel no permite. Por ejemplo, un conjunto universal, que está totalmente, un conjunto que abarque a todo. Ciertamente que los dos sistemas son NF, New Foundations, del año 35, si mal no recuerdo, y un par de años después, Mathematical Logic, ML. Ciertamente que el conjunto universal solo abarca a todos los entes clasificables. Hay entes inclasificables, pero no deja de ser un conjunto universal, que le habría dado juego a, a David Lewis para implementar su propuesta de manera que muchas veces va con las manos atadas. No puede postular algunas cosas que querría postular por ese constreñimiento doble de la lógica clásica y de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Otro presupuesto firmísimo de David Lewis son los distingos categoriales. Distingos categoriales en el lenguaje y en lo que los signos lingüísticos pueden significar o denotar. Un distingo es categorial cuando lo que se puede afirmar o negar con sentido de algo de una categoría no puede ni afirmarse ni negarse con sentido de algo de otra categoría. Y las categorías son, lingüísticamente, las oraciones, los nombres, los predicados monádicos y los predicados poliádicos o relaciones. Y sus correlatos, los nombres designan individuos, los predicados monádicos propiedades y los predicados diádicos o poliádicos relaciones. Y nada que sea una propiedad puede ser una relación, ni viceversa. Y el penúltimo presupuesto es la mereología materialista. David Lewis es materialista, considera que lo que existe es el universo es un ente material, espacio-temporal, cuya estructura es mereológica. La mereología es un estudio de la relación entre partes y todos, que se distingue de la teoría de conjuntos esencialmente en lo siguiente: la relación de parte a todo
es transitiva y la relación de miembro a conjunto no es transitiva. Por ejemplo, San Pedro es miembro de la clase de los apóstoles, la clase de los apóstoles es un miembro de la clase de grupos religiosos, pero San Pedro no es un grupo religioso. Por tanto, la relación de miembro a conjunto no es transitiva, la de parte a todo sí es transitiva. Y en la última eh, presuposición de David Lewis es la idea de la perdurance, como se dice en inglés, perduración o perdurancia, no sé cómo traducirlo al español, que es la teoría de que los individuos tienen partes temporales. En rigor, un individuo es una suma mereológica de individuos instantáneos. ¿Por qué? Porque tomemos un ejemplo cualquiera, Fernando. Fernando a veces está sentado, otras veces está de pie, pero estar de pie es una propiedad y estar sentado es una propiedad contraria. Nada puede tener ambas propiedades. Y si se dice, no, es que Fernando está sentado a las 3 de la tarde, pero está de pie a las 4, eso convierte el estar sentado y el estar de pie en una relación entre un individuo y un momento del tiempo. Como eso no es posible, porque lo que es una propiedad no es una relación, entonces lo que hay que decir es que los individuos, en sentido estricto, duran un instante, pero la suma mereológica de individuos instantáneos eh, es lo que equivale a un individuo en el sentido corriente de la palabra. Bueno, a partir de esos presupuestos, David Lewis va a elaborar su teoría del realismo modal, que consta de las siguientes tesis. Primero, el mundo real es un individuo, es el mayor individuo mereológicamente, es la suma mereológica de, de todo de todos los entes materiales del mundo que nos rodea, de este mundo. Segunda tesis, decir que posiblemente P significa que en algún mundo P, en algún mundo posible. Tercera, un mundo posible es un universo como el nuestro, pero aislado. Dos mundos posibles son dos universos que no guardan entre sí ninguna conexión espacio-temporal, no están a una distancia infinita, ni temporal ni espacial, ni finita, ni tampoco están relacionados por alguna dimensión en cierto modo afín a las dimensiones del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, ¿cuántas dimensiones tiene? Para la teoría de supercuerdas, si no estoy mal, 13. Si es que yo entiendo esa teoría, porque muchas de esas dimensiones están enrolladas. Bueno, pues podríamos pensar, agregamos una dimensión más y ya conectamos los mundos posibles. Bueno, pues no, eso, entonces dejan de ser mundos posibles. El mundo posible tiene que estar completamente aislado de los demás mundos posibles y por tanto no puede haber ninguna causalidad, ninguna relación causal del uno al otro. Cuarta tesis, las propiedades son conjuntos de entes en los mundos posibles. Por ejemplo, la camisa que hoy llevo es azul. ¿Qué es el color azul? El azul es el conjunto de todos los objetos que son azules en uno u otro mundo posible, infinitos. No el conjunto de todo lo que es azul en este mundo, porque ese conjunto puede existir con otros que no sean, que además de ser azules, tengan otras propiedades en común. No, el color azul es el conjunto de todas las cosas azules
en uno o en otro mundo posible. Esta es la cuarta tesis del realismo modal de Lewis. Quinta tesis, que ha sido muy discutida, las proposiciones, es decir, los contenidos semánticos de lo que es expresable por una oración, son conjuntos de mundos posibles. El que César cruce el Rubicón es el conjunto de aquellos mundos posibles en los cuales César cruza el Rubicón. Ahora viene la tesis más dura, más controvertida y que constituye el, el talón de Aquiles del realismo modal de Lewis. Y es que ningún individuo existe en más de un mundo posible. Por lo mismo que ningún individuo en sentido estricto existe en más de un instante. Lo que pasa es que dentro del mundo, dentro de este universo o de cualquier universo, hay una suma mereológica temporal interinstantánea de individuos instantáneos. Eso no es posible de un mundo posible al otro, de un universo al otro, porque no tienen conexión espaciotemporal entre sí, ni ninguna conexión afín a la espaciotemporal. Por tanto, César existe solo en este mundo. Os voy a poner otro ejemplo que más actual que César, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, el caudillo de la revolución de los esclavos de Haití, podía no haberse levantado en armas contra la esclavitud, y lo hizo. Y de ese modo causó la independencia de la primera república sin esclavitud del planeta Tierra, que fue la República de Haití, en 1804. Bueno, pues Toussaint Louverture hubiera podido no sublevarse, pero en realidad, como Toussaint Louverture es un miembro de este universo, no puede ser un miembro de ningún otro universo. Luego, cuando decimos que Toussaint Louverture hubiera podido no capitanear la insurrección de los esclavos haitianos, queremos decir no exactamente que el propio Toussaint Louverture en otro universo no capitanea la insurrección, sino que en otro universo hay una contraparte de Toussaint Louverture que no capitanea la insurrección. ¿Y qué es esa relación de contraparte? ¿Qué es la contraparte de un individuo en otro? Bueno, pues algo muy parecido a él, pero el que tomemos en otro mundo posible a un individuo como contraparte de un individuo de nuestro mundo, eso depende del contexto. En realidad ya hemos visto que el originador de la idea de las contrapartes fue Leibniz en sus ensayos de Teodicea, con un argumento diferente del de David Lewis, pero que lleva a la misma conclusión. Los individuos habitan solo un único mundo posible. Bueno, la séptima parte, tesis, el de David Lewis, ya lo he dicho, los individuos de este mundo, de cualquiera, tienen contrapartes en otros, pero esa relación de contraparte en realidad es pragmática, más que semántica. Decimos de algo de un mundo que es contraparte de algo de otro mundo en función de el contexto de locución. La última tesis de la octava tesis, perdón, de David Lewis es que los mundos están constreñidos, por un lado, por las leyes de la lógica. Un mundo ilógico es imposible, aunque esto lo da por supuesto, no lo demuestra. Y segundo, por la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Pero además de ese constreñimiento lógico-matemático, hay otro constreñimiento que impide la existencia de mundos de
una magnitud excesiva. Bueno, para esto aquí hay un problema técnico que se discutió sobre la cardinalidad del conjunto de mundos posibles, que dio lugar a una discusión y, y en torno a esa discusión, David Lewis concluye que, que ciertos mundos que por lo demás serían posibles, no lo son, en cierto modo porque, usando terminología leibniziana, porque son incomposibles, son incompatibles con el conjunto de los demás mundos posibles. La novena tesis es que la irrestricta combinabilidad, cualesquiera dos cosas de este mundo o sus contrapartidas, pueden combinarse en un mundo. David Lewis no cree en vínculos necesarios entre los individuos. Él sigue a Hume. No existen dentro de un mundo nexos necesarios y por tanto cualquier cosa es combinable con cualquier cosa. Lo cual da también lugar a consecuencias muy peregrinas en las cuales no voy a entrar aquí. Décima tesis. Solo hay verdades en un mundo posible. Lo que no es verdadero dentro de ningún mundo posible no puede tener verdad. Undécima. No tiene sentido decir que algo sucede en un mundo posible y, por ejemplo, no sucede en otro. Porque entonces cuando decimos algo, queremos decir un estado de cosas, una oración que signifique ese estado de cosas. Pero a la oración le corresponde un valor de verdad. No, si decimos la verdad es una propiedad y la falsedad es una propiedad. Si decimos que Toussaint se subleva, que es verdad que Toussaint se subleva en este mundo, pero no en otro, estamos convirtiendo la verdad en una relación entre sublevarse Toussaint o cualquier otra proposición y un mundo. Estamos convirtiendo una propiedad en una relación y ya hemos dicho que hay un abismo categorial que separa propiedades de relaciones. Por tanto, no tiene sentido decir que algo es verdadero con relación a un mundo o en un mundo y no con relación a otro mundo o en otro mundo. Duodécima tesis. Actually, es difícil de traducir al castellano, actualmente de hecho, efectivamente, quizá, de hecho, yo creo que lo mejor sería traducirlo de hecho es un deíctico. Quiere decir que es un deíctico porque este mundo es tan real como los demás y cualquier otro mundo es tan real como lo es este. Por tanto, este mundo no es el único mundo real. Cuando decimos de hecho, Toussaint Louverture se levanta en armas contra la esclavitud, queremos decir ese de hecho, es decir, en este mundo. Pero este es un deíctico. Es como ahora, hoy o aquí. Cuando yo digo aquí, me refiero al lugar en que estoy, que no es el mismo que el lugar donde ustedes me están escuchando. Cuando digo ahora, me refiero al momento en que estoy hablando y ustedes, es decir, es compartido. Pero cuando dentro de un rato diga ahora, me estaré refiriendo a otro lapso o a otro instante temporal. Por tanto, de hecho, dicho en nuestro mundo, se refiere a nuestro mundo, pero dicho en otro mundo, se refiere a ese otro mundo. Bueno, la decimotercera tesis ya está implícita, todos los mundos posibles son igualmente reales. Y la decimocuarta y última es que no existe una realidad que abarque, subsuma, englobe a todos los mundos posibles, porque estaría fuera de cada uno de los mundos posibles. Bueno, esta teoría, este realismo modal,
de David Lewis ha suscitado enormes objeciones, la mayor de las cuales es que, en definitiva, dilucida la posibilidad de que algo suceda por porque, por el hecho de que en otro mundo suceda algo que no afecta al mismo individuo o a los mismos individuos, sino a otros que son sus presuntas contrapartes, pero de tal manera que esa relación de contraparte la creamos nosotros, no es algo que exista. Bueno, esta es una de las muchísimas objeciones que se han hecho y quizá todavía más fuerte es otra, y es que la propia teoría que formula David Lewis en su libro o es verdadera en un mundo o no es verdadera en absoluto, porque ya hemos dicho que lo que no es verdadero en ningún mundo no es verdadero en absoluto. Ahora, en este mundo no es verdad que hay mundos. La primera de sus tesis, hay mundos. Bueno, pues en este mundo no hay mundos. Los mundos están fuera de este mundo. Por tanto, en este mundo no es verdad que existan mundos y, y, y aquí nos encontramos con un problema bastante común entre los filósofos y es el de la inefabilidad de su propia teoría. Si su propia teoría es verdadera, resulta inefable. La propia enunciación de la teoría eh, es, eh, es imposible. Bueno, yo querría saber de cuánto tiempo dispongo todavía. Eso está escribiendo. ¿Pueden ser 10 minutos para terminar, para dar paso a las preguntas? Muy bien. Bueno, pues frente al realismo modal de David Lewis, se han erigido varias alternativas. Ha habido un montón de filósofos que han llevado a cabo teorías de la contingencia y la necesidad alternativa. Rescher, Lu, eh, Nathan Salmon, Graham Forbes, bueno, un montón de ellos. Pero el número uno de dar una alternativa atractiva, muy elaborada, tanto como la de David Lewis, sino más, es Alvin Plantinga. Alvin Plantinga, que es un filósofo vivo, tiene 91 años y fue desarrollando su teoría, que inicialmente él llamó el actualismo, a lo largo de más dilatadamente, pero sus máximas contribuciones a la metafísica o ontología modal han sido a una edad más avanzada. Él ha continuado desarrollando, perfeccionando su teoría. El núcleo de esta teoría consiste en lo siguiente. Un mundo posible es un estado de cosas máximo. Un estado de cosas es aquello que constituye el contenido semántico de una oración o de una conjunción de oraciones o de la nominalización de esa oración. Por ejemplo, la insurrección de Toussaint Louverture es una nominalización de la oración. Toussaint Louverture se levanta en armas. Bueno, pues un estado de cosas es el contenido de una oración imaginaria infinita, pero un estado de cosas máximo. Un estado de cosas máximo es aquel que para cualquier otro estado de cosas, P, o bien implica P o bien implica no P. Es decir, si queremos decirlo así, un estado de cosas máximo es el que, si lo representamos por una oración infinita, esta oración infinita es una conjunción de cualquier oración dada o, si no, su respectiva negación. Esta conjunción infinita es lo que estaría representando o denotando el mundo, eh, un estado de cosas máximo, que es un mundo, que es un mundo posible.
todos los mundos posibles existen. Y en ese sentido, Plantinga dice, el verdadero realista modal soy yo, no David Lewis. O sea, Plantinga en su desarrollo posterior reivindica para su propia teoría ese marchamo, esa etiqueta de realismo modal, el genuino realismo modal, con una diferencia importantísima. Para David Lewis, los mundos posibles existen y son entes concretos. Para Plantinga, los mundos posibles existen, pero son entes abstractos. ¿Qué quiere decir exactamente que un ente sea abstracto? Yo confieso no haberlo entendido nunca y por tanto, como no lo he entendido, pues si lo quiero explicar, no lo explicaría bien. Se suele decir que las formas de Platón son abstractas, pero Platón no es así. Para Platón no es así. La belleza es concretísima. Nada tiene mayor concreción, mm, porque lo abstracto sería de algún modo etéreo, vaporoso, extraído, si se quiere, carente de un algo que sería lo que daría la concreción. Bueno, para Platón las formas no carecen de nada, al revés, son ellas los entes que tienen plenitud entitativa. Bueno, de manera que yo confieso no entender que sea un ente abstracto, pero para Plantinga los mundos, los estados de cosas, son entes abstractos. Todo mundo posible existe, pero solo uno tiene un algo adicional que es el obtaining, el obtains. ¿Cómo traducimos al español el verbo obtain? Bueno, quizá darse, suceder, eh, ocurrir de hecho, algo así. Entonces solo uno sucede y por tanto solo uno es verdadero porque eh, corresponde al mundo real. Es, tiene ese, lo llama también en vez de obtain, en vez del verbo obtain, is actual, la actuality. Solo es actual, efectivo, solo sucede o ocurre. De hecho, aquel mundo que refleja la realidad. Claro, aquí yo me planteo un problema y es si la realidad existe en virtud de que ese mundo posible tiene esa cualidad que Plantinga no analiza ni explica, que es el darse, el ser actual o efectivo, si la existencia de la realidad es en virtud del obtaining del mundo real, porque no es lo mismo el mundo real que la realidad. La realidad es el conjunto o la suma de cosas materiales y espirituales que, que nos rodean, que constituyen nuestro mundo. Pero eso no es un mundo, vamos, nuestro mundo, nuestro universo, digamos. Pero eso no es un mundo en el sentido en que lo ha definido Plantinga, porque un mundo es un estado de cosas. Bueno, pues si la realidad existe en virtud del ser efectivo, ese particular mundo posible, o si ese particular mundo posible tiene esa cualidad extraña, no analizada, no dilucidada del obtaining o de la actuality, en virtud de que refleja la realidad. Bueno, pues este es el realismo, en síntesis, el actualismo de, de Plantinga. También se le han hecho muchas objeciones. Yo acabo de formular algunas. Una de ellas es que la dificultad de entender el distingo entre lo abstracto y lo concreto. Otra dificultad, hay muchas dificultades también. El problema de la cardinalidad se plantea, plantea el problema de qué estados de cosas. Si toda oración o nominalización de una oración representa un estado de cosas, qué estados de cosas, si la cardinalidad del número de estados de cosas
es mayor de Aleph sub 0. En cambio, la cardinalidad de las oraciones de cualquier idioma, el español, el latín o el esperanto, es Aleph sub 0. Es decir, es el menor de los infinitos. Eh, y por tanto, se plantea si la, la cardinalidad de los mundos posibles en Plantinga es un problema que ya se le planteaba de otro modo a David Lewis, el problema de la cardinalidad. Él salió de la dificultad a su modo, pero Plantinga se enfrenta a ella. Y por último, claro que esa cualidad del obtaining o de la actuality, pues es muy enigmática. Normalmente diríamos es la, este mundo existe y otros mundos no existen. Si el hombre de la calle habla de lo posible, no imposible, de mundos posibles, ¿qué diría? O en ese sentido, ¿qué dijo Leibniz? Leibniz dijo, este mundo existe y los otros no existen. Ellos tenderían a existir porque internamente son composibles. Pero como Dios solo puede crear uno, solo este existe. El hombre de la calle diría, este mundo existe cualquier otro mundo no existe. Es imaginario, es irreal. No, para Plantinga es irreal en el sentido de que no es el, el que, el que se da en la realidad, no refleja la realidad, el universo, pero, pero como entes abstractos tienen existencia. Bueno, pues ese distingo entre existir, to exist, y to obtain, ser existente y ser efectivo, o darse de hecho, bueno, pues en realidad es un distingo que para David Lewis lo resolvía diciendo, ese de hecho es deíctico, pero esa solución no la tiene a su disposición Plantinga. De manera que aquí hay una dificultad muy, muy considerable. Bueno, pues frente a estas dos grandes tesis, estos dos grandes gigantes de la filosofía analítica del siglo XX, Plantinga también del XXI, porque no sé cuán productivo esté en este momento, pero Dios le dé vida a muchos años, tiene 91, debe ser uno de los decanos de la filosofía, y son dos figuras gigantescas. Ambos, además, quiero aclararlo, yo he mencionado aquí únicamente su ontología modal, pero ambos han hecho contribuciones a la filosofía en campos sumamente diversos del- de la reflexión y de la investigación filosófica. En realidad, Plantinga es seguramente mucho más conocido por sus contribuciones a la teoría del conocimiento y a la teología filosófica. Y David Lewis es más conocido por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje. David Lewis lamentablemente murió a los 60 años, prematuramente, en pleno apogeo de su capacidad y de su productividad. Y bueno, yo he recogido la obra de los dos, podía haber hablado de otros, y en mi ingenuidad, no sé si todos los filósofos lo somos, yo hubiera pensado en que me habría dado tiempo a exponer un realismo modal gradualista que toma elementos del de David Lewis y elementos del de Plantinga, pero en un marco lógico diferente y con el cual, con esa ontología modal alternativa, ese tercer realismo modal, eh, tendríamos todo lo bueno del uno y todo lo bueno del otro, o esa sería la ilusión de quien lo propone, que es un servidor de ustedes. Pero evidentemente el tiempo, ese sí que es finito, se nos ha agotado y por tanto agradeciéndoles su atención, pidiendo perdón porque he abusado de su paciencia y he excedido el tiempo
impartido, pero con estas palabras pongo punto final a mi intervención. Es, claro, interesantísima esa objeción que, que me recuerda a un artículo que yo escribí, desgraciadamente, en francés, porque he tenido la ocurrencia de escribir una parte de mi obra en francés, cuando hoy el francés pues ya no es un idioma, que se llamaba, escribí en los años 87, 88, 89, por ahí, Le choix de Dieu, no, algo después, quizá 90, Le choix de Dieu, o le principe du meilleur, la opción, la elección de Dios, o el principio de lo mejor. El principio de perfección de Leibniz es el de que la obra que libremente crea Dios, porque las razones lo inclinan sin necesitar. Bueno, ya he visto hasta qué punto eso es en cierto modo un artilugio con el cual Leibniz no es que quiera disimular, quiere satisfacer su propia conciencia. Pero quiere el principio de perfección lleva a, a Dios se siente está ante lo siguiente. Hay que entender una cosa. Leibniz, en el discurso de metafísica, que rehabilita la escolástica y se hace la autocrítica por su juvenil repudio de la escolástica, pero en el discurso de metafísica solo menciona un filósofo escolástico que es Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, yo pienso que Leibniz está en muchas cosas, en algunas cosas sí, pero en otras está más influido por Duns Scotus. Quizá a través, pienso yo, pero esto no soy especialista, habría que demostrarlo, de los jesuitas, de Suárez, de la escolástica española del siglo de oro, porque todo el desarrollo de las disputaciones metafísicas de Suárez sobre cómo Dios es ubicuo, no solo en el universo, en el espacio real, sino en los espacios imaginarios. Por ejemplo, yo creo que en todo eso hay un anticipo muy claro de las ideas de Leibniz. Pero los jesuitas, claro, niegan siempre, absolutamente, que exista, siempre niegan y han negado que exista el mejor mundo posible, y Duns Scotus también, porque la opción divina es arbitraria. Dios escoge un mundo, no existe ni puede existir el mejor mundo posible. Por tanto, Dios no tiene ningún motivo, ninguna razón para preferir un mundo. De hecho, el mundo es bueno porque Dios lo ha querido. Igual que para Duns Scotus, salvo los mandamientos de la primera tabla, los de la segunda tabla son buenos porque Dios los ha promulgado, los ha dictado. Podía haber dictado cualesquiera otros. Bueno, ese voluntarismo escotista que heredan también al máximo la escuela jesuítica hasta nuestros días, mis maestros, de los cuales tantísimo aprendí, jesuitas en Quito, bueno, pues tienen ese punto de vista. Pero Leibniz dice, si no existe, como solo se puede crear un mundo, si no existe el mejor, Dios se encuentra ante el dilema de que no puede crear ninguno, porque crear uno y no crear otro mejor, él dice en los ensayos de Teodicea, lo dice con un latinajo, sicut malum habet, sicut bonum habet rationem mali, malum habet rationem boni. Es decir, que no solo hay que justificar lo que se crea, sino también lo que no se crea. ¿Y por qué se abstiene Dios de crear mundos mejores? Si los hay. Lo que pasa es que yo en ese artículo me refuté a mí mismo, porque si Dios crea todos los mundos posibles, desde luego realiza el desideratum de Leibniz, de plenificar la realidad, de lograr el máximo de entidad. Es más dudoso que respete un constreñimiento de Leibniz, que es lograr el máximo de resultados con el mínimo de medios. Porque claro, que si los crea todos, podemos decir, bueno,
hay una exuberancia de resultados, pero también una exuberancia de medios. Pero sobre todo, Dios crea todo el bien posible, pero también todo el mal posible, ¿no? Y en ese sentido, un principio esencial para Leibniz es que Dios no es loable si no tenemos un motivo para alabarlo. Y no tenemos un motivo suficiente para alabarlo si no prefiere un mundo mejor a otro menos bueno. Y por tanto, en última instancia, si no escoge el mejor de todos, el óptimo. Pero si resulta que, que el óptimo para la opción divina de creación sería la totalidad de los mundos posibles, bueno, pues ahí hay la totalidad de bien, toda generosidad, todo amor, todo desprendimiento, todo altruismo, toda solidaridad, toda fraternidad se realiza. Pero también todos los pecados se realizan, todos los infiernos se realizan. Entonces, bueno, yo reconozco que era este leibnizianismo o hiperleibnizianismo, obedece a uno de los motivos de Leibniz en su teodicea, en su metafísica, pero le plantea problemas desde el punto de vista teológico que Leibniz, por supuesto, vamos, Leibniz no aceptaría esa solución. Sí, bueno, yo creo que hay que partir de cómo empieza el Tractatus de Wittgenstein, que sigue el atomismo lógico de su maestro, bueno, de su maestro al cual el discípulo fue díscolo, digamos, eh, salió Respondón, un discípulo Respondón, Wittgenstein, su maestro Russell fue el iniciador del atomismo lógico y empieza el Tractatus. El mundo es el conjunto, no sé si exactamente, no recuerdo ahora la formulación exacta, el mundo es el conjunto de hechos o estados de cosas, Sachverhalten en alemán, no de cosas. Entonces, este mundo es un conjunto de estados de cosas. Y hay que distinguir entre ese mundo, es decir, el mundo en que suceden las cosas de que habla la ciencia, de que habla la experiencia cotidiana, por eso yo lo llamo el mundo de la experiencia cotidiana, al cual nos referimos deícticamente, y la realidad, el mundo real, que en realidad es muchísimo más amplio. La realidad, dentro de la realidad, los mundos posibles son funciones que envían estados de cosas sobre valores veritativos. Entonces, ¿cuáles son los valores veritativos? Para la lógica clásica, dos, 0 y 1. Yo propongo una alternativa, es que sean infinitos, podemos representarlos por números reales en el intervalo 0-1, pero como una representación. Yo no soy un pitagórico que crea que la realidad está hecha de números, pero es una representación. Pero yo entiendo que más allá, eso sería una escala de valores de verdad, entre el 0 por abajo y el 1 por arriba. Dentro de los valores, unos son designados y otros no designados. Son designados aquellos tales que lo que posea ese valor es verídicamente afirmable en algún grado, alto o bajo. Para mí serían designados todos salvo el 0. Ahora, para mí los valores veritativos o atléticos no son solo los escalares de la escala del 0 al 1, sino expresables por tensores infinitos o por matrices infinitas, lo cual le da una enorme complejidad. Entonces, el mundo real que abarca la totalidad de la realidad hace corresponder a cada estado de cosas un valor alético infinitamente complejo, que generalmente es una combinación de ceros y no ceros. El mundo, este mundo nuestro,
al que podemos dar el nombre que queramos, Gödelia, por ejemplo, en honor a Kurt Gödel, o Planting, Plantingalia, como lo queremos llamar. Este mundo nuestro envía los estados de cosas sobre valores meditativos mucho más restringidos. Y por tanto, algo que en el mundo real puede ser verdadero en unos aspectos y no verdadero en otros, o muy verdadero en unos aspectos y poco o nada en otros, ya si nos acotamos a este mundo, el mundo nuestro de la experiencia cotidiana, eso queda tremendamente restringido. Lo cual no obsta para que también dentro de este mundo nuestro de la experiencia cotidiana haya muchos estados de cosas que tengan una verdad parcial, por tanto que sean parcialmente verdaderos, parcialmente falsos. Más verdaderos que falsos, más falsos que verdaderos, equidistante. La equidistancia será muy difícil de encontrar, porque realmente o se pasa uno por arriba o por abajo en casi todo, ¿no? De manera que efectivamente la lógica gradualista contradictorial para consistente juega un papel en, en esta visión que toma de Plantinga el ver a los mundos como, bueno, algo parecido a Plantinga, como conjuntos de estados de cosas, y toma de David Lewis el realismo modal porque considera que todos o sea, más exactamente, los mundos son funciones que envían estados de cosas sobre valores veritativos. En ese sentido, podemos equiparar la función característica de un conjunto. Por tanto, podemos considerar equivalente a decir que son conjuntos o que son funciones que envían estados de cosas sobre valores veritativos. Con David Lewis, yo sostengo que todas esas funciones existen y están en plano de igualdad, salvo aquella que las subsume a todas y que envía a cada estado de cosas sobre su valor veritativo completo, que sería una matriz infinita. Y dentro de eso, todos los demás mundos son submundos que están subsumidos, que son partes, por decirlo así, o están englobados en la realidad en su conjunto. Y uno de ellos, que no tiene privilegio ninguno, y en eso estoy con Luis, es este. Nuestro mundo no tiene privilegio. Hay otros tan, con tantas credenciales como el nuestro. Estamos aquí, estamos en este mundo. A diferencia de David Lewis, yo creo que evidentemente un mismo individuo puede figurar en muchos mundos posibles, porque eh, mm, puede estar en estados de cosas que, mm, que sean enviados por, por mundos posibles sobre valores analíticos o veritativos. No he definido qué es un estado de cosas, claro. Eso mm, habría tengo una definición, pero bueno, no se alargaría. Creo que la respuesta debo ceñirla a lo que ya he dicho. Bueno, yo del argumento ontológico modal de Plantinga, que es una variante del argumento ontológico de San Anselmo, al cual yo dediqué mi memoria de licenciatura cuando era jovencito, y siempre el argumento ontológico me ha interesado mucho. Pero Plantinga lo que dice es que la existencia, se ha refutado el argumento ontológico diciendo que la existencia, la célebre objeción de Kant, la existencia no es un predicado real porque no añade nada. 10 táleros o 10 dólares reales no difieren en nada de 10 dólares posibles. Bueno, ese argumento no lo vamos a dejar eso de lado. Plantinga dice la existencia, la mera existencia efectivamente no es ninguna perfección, no tiene ningún contenido adicional, pero la existencia necesaria sí. Ahora, yo no puedo, no puedo discutir ni aclarar ese argumento
ontológico modal de Plantinga, porque no lo he estudiado, lo conozco, lo he leído hace tiempo, pero no he trabajado sobre ello y cae fuera de la temática de la presente charla. Que los mundos posibles sean opciones, para Plantinga, no lo son exactamente, porque todos ellos existen. Por tanto, no se da la opción es un o exclusivo o excluyente. Los lógicos, los profesores de lógica, siempre explicamos a nuestros alumnos que el O de la disyunción del cálculo sentencial o proposicional es un O no excluyente, no exclusivo. Pero sin duda en el habla cotidiana también hay un O excluyente, o tú o yo, implícitamente no ambos. Bueno, pues eh, para Plantinga no hay esa exclusión mutua, por eso no son opciones, salvo a la hora de Dios dar un obtaining. Pero Plantinga no lo plantea, no lo plantea exactamente así, como que el obtaining, el darse de hecho, el suceder de hecho, sea un donativo divino, o por lo menos en las obras que yo he leído de Plantinga, que no son todas, ni mucho menos, porque en realidad lo que Plantinga ha descrito en los últimos pues veintitantos años, yo no lo he leído, yo conocía la obra de Plantinga a fondo, pero la anterior, y yo no creo que él considere que son opciones. Para Leibniz sí, los mundos posibles son posibilidades que se dan en su mente, aunque tienen una entidad propia, como veíamos, por su arraigo escotista y suareciano, pero entre ellos Dios tiene que hacer una opción que forzosamente es por el mejor. En cuanto a la otra pregunta de si es el mismo individuo el que Toussaint Louverture, el que en este mundo eh, acaudilla la insurrección de los esclavos y en otro mundo opta por vivir su vida y no meterse líos, eh, claro, ese es un problema gravísimo para David Lewis. David Lewis solo admite eso metafóricamente, solo admite eso porque el Toussaint Louverture que en otro mundo se queda cruzado de brazos no es Toussaint Louverture, es su contraparte. Pero ¿cuál es su contraparte? A lo mejor en ese mundo hay 6 o 7 o 15 individuos parecidísimos física, anímica y biográficamente a Toussaint Louverture y escogemos a uno de ellos. ¿Pero por qué escogemos a uno de ellos y no a otro? Bueno, sencillamente por razones de pragmática comunicacional. En un contexto de elocución, con una finalidad nuestra, escogemos. Y ahí hay opción, pero opción nuestra. A lo mejor en un mundo, solo hay un individuo parecido a Toussaint Louverture. Entonces, ese es su contraparte. ¿Cuán parecido tiene que ser? Tiene que ser de un mulato como lo era Toussaint Louverture, tiene que haber nacido en lo que entonces era la colonia francesa de Santo Domingo, hoy Haití. Bueno, David Lewis no formula ningún conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que, para que algo en un mundo sea una contraparte de algo en otro mundo. Entonces, efectivamente, el problema que usted plantea de cómo es posible que en un mundo se sea de un modo y en otro de otro, es un problema insoluble para, para David Lewis, porque en rigor un individuo solo habita un mundo. En cambio, para Plantinga, y para mí también, un individuo puede habitar diversos mundos. Sencillamente, lo esencial de Toussaint Louverture es ser liberador de los esclavos en ese mundo, no forzosamente en todos los mundos. No sé si he contestado adecuadamente a sus preguntas.